lo que le... Disculpe, Primero te... Sí, ¿la va a grabar la clase? sí, lo voy a grabar. Ya, gracias. Ya. Entonces, como ya vimos la primera parte de precipitación, que era lo de consistencia sobre verificar los datos. Ahora vamos a ver lo que es la parte de precipitación, la parte de lo que es intensidad, duración y frecuencia, que le llamamos IDF, como dice ahí, o también lo que es ya. Entonces tenemos lo que es IDF, que son lo que es intensidad, duración y frecuencia, y PDF, que es lo que sería la precipitación, duración y frecuencia. Nosotros vamos a ver lo que son las intensidades de la lluvia. Para nosotros esto viene a ser muy importante, porque la razón de que nosotros quizás algún día tengamos, digamos, la oportunidad de construir ya sea una presa o lo que es distintas obras que podemos hacer con ingeniería, esto nos puede llegar a afectar. ¿Por qué? Porque no vamos a tener muy en cuenta cuánto es lo que realmente nos puede tocar o llegar de agua a cierto lugar. Muchas veces quizás, digamos, como hemos visto, los datos de los pluviógrafos o pluviómetros no son, se puede decir, tan exactos y siempre se le hace un estudio. Quizás un estudio más largo o quizás un estudio más corto, dependiendo. Pero aquí en las intensidades de la lluvia, como le mencionaba lo que era la presa, nosotros vemos que si tenemos eso, supongamos que el cálculo de las intensidades se nos hayan salido de las manos. ¿Qué va a pasar? Que una vez llenado eso, puede sobrepasar y si está una población, supongamos, cerca, en todo eso se lo va a llevar lo que es el agua. ¿Y a quién lo van a achacar? Obviamente al ingeniero que lo ha hecho. Entonces, por eso es como un estudio que se viene a ser importante para nosotros. Y esto llega a expresarse en lo que es en milímetros por hora. Las intensidades llegan a expresarse o se expresa en lo que es milímetros por hora. Y como le decía, es muy fundamental porque tenemos que saber o tener el conocimiento de las intensidades medias máximas o las máximas que puedan haber. Entonces aquí le tenemos lo que es la I, que la vamos a simbolizar como la intensidad, que esto va a ser igual a lo que es la precipitación sobre la duración, o sea, milímetros por hora. Entonces las intensidades vienen a ser cuánto está lloviendo en un determinado tiempo. Por eso sabemos que P son las precipitaciones, o sea, la lluvia, y D que es un tiempo determinado, una duración. Entonces, nosotros tenemos lo que es intensidad, la I, la P, la precipitación y la D, la duración. Por lo tanto, aquí se toma como un criterio, se puede decir, para saber cómo vamos a estudiar lo que son intensidades y precipitaciones. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál de los datos realmente vamos a tener al momento de analizar. O sea, saber si son realmente o netamente intensidades o si son netamente lo que es precipitación. Entonces, el criterio que yo tengo es que la intensidad va a ser que a menor tiempo de duración yo voy a tener mayor dato de intensidad. Esto viene a ser, como les decía, un criterio para analizar los datos que yo tenga. Luego tenemos lo que es la precipitación, que en la precipitación es igual a que si despejamos la misma fórmula que habíamos visto anteriormente, va a ser igual a la intensidad por la duración. Y sabemos que esto nos da ¿en qué? En
milímetros. Sabemos que la intensidad es milímetro por hora por la duración, que también estaría en hora, y esto me daría en milímetros. Entonces, también aquí yo tengo un criterio para ver si es netamente precipitación el dato que yo tenga. Entonces, para eso yo voy a decir que para saber si es precipitación, yo tengo que saber que a mayor tiempo de medición, yo voy a tener mayor dato de precipitación. O sea, esto viene a ser como cuando, un ejemplo sería como cuando llenamos un balde, se puede decir. Si yo un balde lo dejo llenando en el grifo, tipo unos 10 minutos, supongamos, ese balde se va a llenar hasta cierta altura. Pero si yo me olvido y pasan 30 minutos, ese balde se va a seguir llenando. ¿Por qué? Porque no he ido a tener la medida exacta, pero va a aumentar. O sea, pasó más tiempo y también aumentó lo que era el agua. Entonces, a eso nos referimos cuando dice a mayor tiempo de medición, mayor dato. O sea, que mientras más pasa el tiempo, más datos vamos a tener o más lluvia. Luego tenemos lo que es la frecuencia, que aquí la frecuencia viene a ser lo que es el número de veces que un evento se va a presentar en un intervalo de tiempo. A lo cual, para medir esta frecuencia, tenemos tipo la estadística clásica, que es donde esto viene a ser para números pares. M viene a ser como un intervalo, o mejor dicho, como el inicio para poder analizar lo que es una fila o una columna. Eso lo vamos a ver más adelante. Y n, si es un número par, usaríamos esa fórmula. Y tenemos también la de Weibull, que esto también, bueno, este se llegaría a usar para lo que es números impares. También utilizamos lo que es la M, pero como es para números impares, aquí nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener n más 1. Entonces ya con eso podemos calcular lo que son las frecuencias. Ahora tenemos también lo que es el periodo de retorno. Que el periodo de retorno viene a ser un intervalo promedio, dentro del cual un evento de magnitud X puede ser igualado o excedido, a lo cual esto más que todo se mide en años. Y tenemos que el periodo de retorno va a ser igual a T, o es T igual a lo que es 1 sobre la frecuencia. Y como les decía, se mide en lo que es en años. Ahora vamos a tener lo que son las categorías y el ordenamiento. Que la categoría y el ordenamiento más que todo se le usa para ubicar cómo corresponderían a ir los datos que tengamos. Entonces, como ven ahí, esta sería como una tabla y tenemos lo que son los tiempos y los tiempos en minutos, y también vamos a tener de acuerdo a los años, o también se le puede poner aquí lo que es A, B, C o 1, 2 y 3. ¿Y eso cómo yo lo denomino? Que cuando yo tengo lo que es categoría, viene a ser lo que es la clasificación de datos de acuerdo a lo que es la duración, o sea, como en minutos, como les decía, en hora o en meses. O sea, es la colección de datos en minutos, puede ser en horas o puede ser en meses, y así demás. Luego tenemos lo que es el orden.
este orden, que son los años que voy a analizar o los estudios que pueden presentarse. Entonces, aquí, como les decía, yo puedo nombrarlos con letras o con números. Entonces, orden vienen a ser los años de análisis o estudios que pueden presentarse también en letra A, B, C o en 1, 2, 3. Y también tenemos lo que es la categoría, que es la clasificación de datos de acuerdo a la duración, que ya puede ser en minutos, en horas, en días o en meses. Y hasta ahí ya podemos resolver lo que son los ejercicios. ¿Tienen dudas, preguntas hasta ahí? Un ratín, Luisa, ¿será que porfa la puedes pasar la anterior, la puedes volver a la anterior diapositiva? ¿Esa? Sí, ya, gracias. Ya. Entonces nosotros vamos a ver para un registro de 20 años de una serie de tormentas, determinar la relación intensidad, duración y frecuencia. Entonces tenemos esos datos. Estos datos nosotros tenemos que analizarlos y fijarnos qué es el dato que nos está dando realmente, porque si nos fijamos, nos está pidiendo lo que es determinar la relación intensidad, duración y frecuencia. Pero los datos, estos datos que hay aquí dentro, no sabemos si son intensidades o duras o precipitaciones. Entonces, lo primero que hacemos es poner primero dónde está la categoría. Como aquí dice ya la duración que está en minutos, todo esto 10, 20 y 30 ya está en minutos. Entonces son categorías y ahí estaría el orden. Vimos que teníamos criterios para analizar si es intensidad o si es precipitación. Entonces, nosotros sabíamos que si era intensidad, a menor tiempo de duración vamos a tener mayor dato de intensidad. Dice a menor tiempo. Nos fijamos en el menor tiempo. Aquí este sería el menor tiempo, el 10. Este de aquí sería para nosotros, ¿no ven? El menor tiempo. Se supone que para eso yo tengo que tener, ¿qué cosa? Mayor dato. Entonces me fijo. Mayor dato es mayor que estos de acá. Sí, es mayor porque es 210 y aquí es 117 y si voy aumentando la duración se va bajando. Me voy al de más abajo, 236. ¿Es mayor que esto? Sí. Me voy al siguiente. Esto de aquí es mayor que esto de acá. Sí. Incluso es mayor que este de acá. Entonces vemos que estos datos de acá, que vienen a ser mucho mayor que esto de acá y está en un tiempo menor. Entonces, sí serían datos de lo que es intensidad. Como ven aquí yo no hice el ordenamiento de mayor a menor, simplemente dejo los datos como se encuentran. Entonces, con eso yo ya sé que es dato de qué, de intensidad. Ahora, como yo ya sé que son datos de intensidad, como vieron aquí, yo les dije que se podía poner en años, pero nosotros lo vamos a tomar con números para mayor facilidad. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. O sea, el 2001 se convierte en 1, 1995 se convierte en 2, 2008 se convierte en 3
y 1998 se convierte en 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí yo ya sé que esto es intensidad. Si un caso fuera precipitación, ¿qué hubiese pasado? Que este 54 estuviera en los 10 minutos y este 210 estuviera en los 30 minutos, o sea, a lo volcado, para que vean que va a ir creciendo. Pero en este caso va reduciendo cada vez que se alarga el tiempo. Entonces ya tenemos el primer paso. Sabemos dónde iban las categorías, el orden y ya desciframos qué son los datos que tenemos. El siguiente, poner números a lo que son donde iban los años. Y el siguiente será ordenar. Pero ordenar ¿de qué manera? Yo voy a ordenar, pero solamente para todo esto. O sea, para estos 10 minutos. Por ejemplo, aquí son 326. Y aquí el mayor de todo esto es 326. El siguiente, 236. 236 es el que le sigue. El siguiente, 215. Y el siguiente, 210. O sea, ordeno de mayor a menor, yendo de esa manera. Ahora me voy al 20. Igual, solo los del 20. Solo los del 20. Entonces, el mayor, 275, el que le sigue, o sea, el menor que ese número, 117, el menor que ese número, 106, y el menor que ese número, 105. También va de esa manera, ordeno de mayor a menor. Lo mismo con el 30, todos los que son del 30, lo ordeno. Mayor, 85, siguiente, 75, siguiente, 73 y siguiente, 54. Y hasta ahí, esta tabla que hemos hecho, toda esta tabla, son datos de intensidad. Ya está convertido en una tabla que es netamente de intensidad. Entonces, nos vamos al siguiente. En el siguiente vamos a buscar o vamos a tener lo que es la frecuencia y el periodo de retorno. Entonces, aquí nos dice para un registro de 20 años de una serie de tormentas. Entonces, para nosotros ya nos está diciendo que N, o sea, N va a ser lo que es 20 años. Entonces, N equivale a 20 años. Teníamos la estadística clásica para números pares. Entonces, usamos esa fórmula para poder hallar lo que es la frecuencia. Y M, ¿qué se va a significar? M va a significar lo siguiente. Aquí, por ejemplo, dice la frecuencia de 1 va a ser 1 sobre 20. Si yo me vengo a la tabla de acá, 1 es este de aquí. Lo que realmente ya estoy haciendo es que más o menos debajo de aquí es como si tuviera esto en la parte de acá. Y aquí estuviera lo que es frecuencia. Y aquí al lado es como si tuviera el periodo de retorno. Donde, si yo saco la frecuencia para este número que es 1, sabemos que la fórmula era igual a ¿qué? Frecuencia igual a M sobre N. N ya tenemos, es 20 años. Entonces la frecuencia número 1, ¿a qué va a ser igual? La frecuencia número 1 va a ser igual a 1, que es este de aquí, sobre 20. Entonces de ahí yo estoy sacando el número 1. Y entonces aquí sería 1 sobre 20. Si me voy al segundo, va a ser 2 sobre 20. O si desean, en el segundo va a ser 2 sobre 20, ¿no ven?
Entonces aquí yo digo mitad y mitad va a ser 1 sobre 10. Si me voy al otro va a ser 3 sobre 20 y así sucesivamente. Entonces, nos vamos al siguiente. Como les decía, la frecuencia 1, 1 sobre 20. La frecuencia 2, 2 sobre 20. La frecuencia 3, 3 sobre 20. Y la frecuencia 4, 4 sobre 20. Ahora, si yo calculo lo que es el periodo de retorno, yo tengo que el periodo de retorno 1 va a ser 20 años. ¿Por qué? Porque, bueno, el periodo de retorno va a ser igual a 1 sobre, si es la frecuencia del número 1, 1 sobre 20. Entonces, aquí sabemos que va a tener un 1, medios con medio, extremos con extremos. Y entonces T1 va a ser igual a ¿qué? A 20. Ya, 20 entre 1, pero se sobreentiende que es 20. En otro caso, esto dividido al revés, esto al revés y esto al revés. Porque el siguiente va a ser 10, o sea, 20 entre 2, 10. El tercero, 20 entre 3 y el cuarto, 20 entre 4. Entonces son 5. Y completando la tabla que teníamos allá, tenemos lo que aquí la frecuencia y aquí el periodo de retorno. Por eso le decía, toda esa tabla tipo vendría junta. ¿Se entendió? Ya vamos a ver el siguiente. Dice, de acuerdo a los datos de precipitación para un registro de N años, determinar la relación intensidad, duración y frecuencia. Aquí nos dice que los datos ya son de precipitación, ya nos está diciendo que los datos que nos dan ya no hay que ver si es o no intensidad o frecuencia. Aquí nos dice que ya son de precipitación y que tenemos que encontrar lo que es intensidad, duración y frecuencia. Y nos da estos datos. Nosotros sabemos que donde están los minutos o horas que estamos analizando son la categoría. Y sabemos que el orden viene con los datos de los años o si queremos letras y demás. Entonces, aquí si se dan cuenta, no tenemos lo que es N, o sea, los registros de los años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a elegir el año más nuevo, se puede decir, o más reciente, que en este caso sería 2001, menos el más antiguo, que en este caso es 1985. Entonces, como ven, 1985 acaba en un número impar. Entonces, como acaba en un número impar, yo le sumo un 1. Entonces, hago toda esa operación y me sale que N va a ser para 17 años. Ahora, si un caso, ese número saldría de manera par, o sea, supongamos 1984, ya no le sumaría el número 1. Simplemente es para los números impares. Entonces, ahora vamos a empezar con lo que realmente nos pide. Nos pide intensidad. Y el dato que tenemos es precipitación. Entonces, nosotros sabemos que la intensidad es igual a la precipitación sobre la duración y está en milímetros sobre hora. Entonces, lo que yo voy a hacer, para no andar haciendo uno por uno, yo voy a decir
voy a tomar de la manera siguiente. Yo sé que la precipitación, la intensidad es igual a precipitación sobre duración. Entonces, precipitación sabemos que viene a ser este dato, este. Entonces, para no hacer uno por uno, lo vamos a hacer de manera genérica. De manera tal de que va a quedar de esta manera. Entonces, la intensidad va a ser igual a la precipitación sobre la duración. Duración que para nosotros son estos, 10 minutos, 30 minutos y 60 minutos. Esos son para nosotros las duraciones. Entonces, decimos que tenemos una duración de 10 minutos. ¿Me esperan un ratito, chicos? 5 minutos. Ok. Tómese su tiempo, Ausi. Ya, creo que fue menos. Ya, ahora sí. Como le decía, para no perder el hilo. Primero hicimos el cálculo de n de los registros porque no nos dieron ese dato. Luego, como los datos ya son de precipitación, nosotros lo vamos a hacer de manera genérica para no estar haciendo uno por uno. Entonces, si yo ya conozco lo que es esta fórmula, que la intensidad es igual a ¿qué? A la precipitación sobre la duración. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que como yo conozco aquí las duraciones, yo voy a poner de manera genérica precipitación sobre 10 minutos. Esta fórmula que voy a tener va a ser netamente, solamente para esto que es 10 minutos. Solo para eso. Esa fórmula va a ser solo para eso. Entonces, como yo sé que las intensidades se miden en milímetros sobre hora, ¿qué es lo que voy a hacer? Estos 10 minutos yo lo voy a convertir en horas, para así tener de que minutos con minutos se van y me va a quedar directamente el resultado ya en estas unidades. Si yo hago eso, precipitación sobre 10 minutos, que es la duración, y lo multiplico por una hora, que yo sé que equivale a 60 minutos. Entonces, eso me va a dar igual a ¿qué? Me va a dar igual a ¿qué? A 6 veces la precipitación. ¿Y esto para qué me sirve? Esto me va a servir para yo decir 6 por esto, que va a ser 50. Y ya yo tengo este dato, que es precipitación, convertido ¿a qué? A intensidad. Entonces yo diría 6 por 50 me va a dar 300, si no me equivoco. Y estos 300 ya están en estas unidades. No necesito hacer de más. Ahora, lo mismo sería para el otro. Sería 6 por 75 y me sale otro valor. 6 por 20, otro valor. 6 por 6, 36.
Y así yo ya tengo lo que son las intensidades para estos 10 minutos. Luego hago lo mismo con el del 30. De manera genérica, esta fórmula de aquí solo me va a servir para estos 30 minutos. Solo para esos 30 minutos. Yo no puedo hacer con el de acá, porque el de acá no está dentro de aquí. No está dentro. Por esa razón es que solamente me sirve para esa parte de ahí. Ahora, si yo estoy haciendo eso de ahí, sabemos que 30 minutos se va a ir con 60 minutos, o mejor dicho, minuto con minuto se van, y esto me va a quedar igual a ¿qué? Igual a 2 veces la precipitación. Entonces, 2 por 80, 2 por 50, 2 por 15 y 2 por 6. Y yo ya estos datos que los estoy multiplicando por este número, esos datos ya van a estar convertidos en intensidades con estas unidades. Y para 60, que son para todos estos datos, voy a tener esta fórmula. Aquí se hace 60 con 60 se van, y netamente es 1 por P. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todos estos datos se van a mantener. Ya no es necesidad de multiplicar. Y así tenemos lo que son esos datos. Ahora, aquí ya tenemos lo que es la tabla convertida, o sea, la tabla ya multiplicada. Aquí ya tenemos los datos que nos pedían, que son solamente intensidades, pero no está ordenado de la manera que habíamos dicho anteriormente, de mayor a menor. Entonces, vamos a tener 450, el mayor, el siguiente 300, el siguiente 120, el siguiente que es 36, me voy a lo que es 30 minutos, voy a tener 160, voy a tener 100, voy a tener 30, voy a tener 12. Si me voy al de 60, voy a tener 120, 67, 10 y 6. Esos datos de 60 ya no cambiarían casi nada, se mantienen incluso hasta de mayor a menor. Y lo que nos faltaría es hallar lo que es la frecuencia y el periodo de retorno. Que aquí tenemos un número impar, entonces vamos a usar la de frecuencia con la de Greybull, y tenemos que va a ser igual a m sobre n más 1. Entonces, m, que viene a ser el número 1, el primero, sobre 18. ¿Por qué? Porque teníamos 17 más 1 sería 18. La frecuencia 2, 2 sobre 18. Entonces, la frecuencia 3, 3 sobre 18. La frecuencia 4, 4 sobre 18. Si hacemos el periodo de retorno, 1 sobre la frecuencia. El primer periodo de retorno, 18 años. El siguiente, 18 entre 2, 19 años. El siguiente sería 18 entre 3, 6 años. Y el siguiente, 18 entre 4, que es 4.5. Y así ya tendría hasta ahí ese ejercicio. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Auxiliar el 17, n igual a 17 es un dato. El N17 lo sacamos al principio. Si recuerdan esta parte de aquí. Eso. Ya, gracias, auxiliar. Ya. Ahora vamos a ver el siguiente. Dice, para un registro de n años, de acuerdo a los datos de intensidades, determinar la relación. ¿Me puedes volver la página? Por favor, perdón. ¿La anterior? Sí, sí.
Y ahora sí, gracias. Ya. Entonces, para un registro de n años, de acuerdo a los datos de intensidades, determinar la relación precipitación, duración y frecuencia. Y nos da los siguientes datos. Como aquí ven, nos dice que los datos ya son de intensidades, pero hay que volverlo precipitación. Entonces, primero hallamos lo que es n, porque n viene a ser como una incógnita, porque solo nos dice para un estudio de n años. Entonces, el año más reciente menos el más antiguo. Si es impar, el más antiguo se le suma 1 y queda en 53. Entonces, nosotros conocemos o sabemos que la precipitación es igual a la intensidad por la duración. Y lo vamos a hacer de la misma manera que el anterior ejemplo. O sea, sacarlo por variable. O mejor dicho, como si fuera una fórmula para cada minuto. Entonces, la precipitación va a ser igual a la intensidad por 10 minutos, que viene a ser la duración. Y eso para convertirlo, porque sabemos que tiene que darnos en milímetros, sabemos que una hora tiene 60 minutos. Entonces, minutos con minutos se van. Y nos queda igual a la intensidad sobre 6. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Todo lo que son, otra vez lo mismo, todo esto de 10 minutos son solamente para aquí. O sea, 83 entre 6, 102 entre 6 y así. Ahora vamos a hacer para el siguiente, es de 30 minutos. Entonces, intensidad por 30 minutos, convierto una hora igual a 60 minutos y me da que la intensidad o la precipitación para 30 minutos va a ser igual a la intensidad sobre 2. O sea, 95 entre 2, 100 entre 2, 74 entre 2. Ahora para el siguiente, para los de 60. Para los de 60 yo sé que va a ser intensidad por 60 minutos, convierto eso y 60 con 60 se van y la precipitación igual a la intensidad. La tabla convertida, o en este caso ya dividida, sobre los números que habíamos encontrado, va a ser la siguiente. Para 10 minutos me sale 13.83, 17, 12.6, 12.16 y 15. Para 30 me sale 47.5, 50, 37 y 28. Y así hasta para el 60. Entonces aquí la tabla todavía no está ordenada. Yo procedo a lo que es ordenarla de mayor a menor. Entonces para 10 minutos, 17, 15, 13, 12. Para 30 minutos, 50, 47, 37 y 28. Para 60, 64, 50, 45 y 41. Y aquí yo procedo a lo que es buscar mi frecuencia y mi periodo de retorno. Un número impar, entonces ocupo esa fórmula. Y sería la frecuencia 1, 1 sobre 54, el siguiente 2 sobre 54, el siguiente 3 sobre 54 y el número 4, 4 sobre 54. Y mi periodo de retorno, que va a ser 54, el otro 27, el otro 18 y el otro 14. Y ahí acabaría ese ejemplo. ¿Entiende? Ya vamos a hacer este de aquí, que dice, este viene creo que como si fueran dos ejercicios en uno, algo por ahí. Dice, según los datos de precipitación, encontrar la relación precipitación,
duración y frecuencia para los registros de n años y además calcular la precipitación para un periodo de retorno de 25 años. Entonces, nos lo dan de esa manera. Como ven aquí, ya no está ordenado de la misma manera que teníamos anteriormente. Aquí decía 10 antes, aquí decía 30 y aquí 60. Y lo medíamos de esta manera. O hacíamos el ordenamiento de esta manera, si es que recuerdan. Pero aquí ya no está así. Porque nuestra categoría va a quedar de esta manera y nuestro orden va a quedar de esta manera. Así. Ahí va a quedar el orden, porque ahí están los años, donde le vamos a poner 1, 2, 3. Y ahí está la categoría. O sea, invertido. Pero antes, nosotros cuando estaba aquí, como les decía, cuando estaba aquí, el ordenamiento que hacíamos era de esta manera, para todo. Pero como ya no está de esa manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si este de aquí va a ir de esta manera, el ordenamiento. De esa manera. Lo mismo, para 20 años, de esa manera. Para 30 años, para 10 minutos, todo ese ordenamiento. Para 20 minutos, todo ese ordenamiento. Para 30 minutos, todo eso. Y para 60, lo mismo. Todo eso. Iría de esa manera. Simplemente se invertiría hacia el otro lado. Mucho cuidado con hacer de que esto lo transformen o lo hagan de esta manera, estando los datos así. Porque de entrada ya está todo mal. El anterior, como les decía, era de manera diferente. O sea, la ubicación era otra. Entonces, ustedes deben fijarse eso de ahí. Entonces, aquí ya los datos ya son de precipitación y nos pide precipitación. Entonces, simplemente nos queda ordenar. Entonces, primero buscamos lo que es n, porque no tenemos. El año más reciente con el antiguo y le sumamos 1 porque es impar, 41 años. Y como ven ahí, yo tengo el ordenamiento o donde están los años, que es 1963, 1943 y 1983. Yo le coloco 1, 2 y 3. Y donde están los 10 años, yo lo voy a ordenar como les había mostrado. Primero, 245. Como ven, yo estoy haciendo el ordenamiento de todo esto. De todo eso yo estoy haciendo el ordenamiento, porque yo ya sé que los datos son de precipitación, así que solo ordeno. Entonces, 245, el siguiente 170 y el siguiente 123. Lo mismo hago para el de 20 años. El mayor, 135, el siguiente 120 y el siguiente 75. Luego tengo 125, 74 y 64. En el siguiente 95, 60 y 32. Entonces, como ven, solamente cambia la posición. Después el concepto viene a ser el mismo. Simplemente solo cambian las posiciones. Y ahí ya tenemos la tabla de lo que es precipitación. Ahora veamos lo que es la frecuencia y el periodo de retorno, que n sabemos que varía 41 años. La frecuencia sería 1 sobre 42, 2 sobre 42 y 3 sobre 42. El periodo de retorno, 1 sobre frecuencia, que sería 42, luego sería 21 y luego sería 14. Y con eso ya tenemos la primera parte.
Pero en el enunciado, si volvemos al enunciado anterior, nos dice que tenemos que calcular la precipitación para un periodo de retorno de 25 años. Entonces, como aquí ya nosotros tenemos los periodos de retorno, tenemos 14, 21, 42, estos son los periodos de retorno. Pero nos está pidiendo precipitaciones para un periodo de retorno de 25 años. Entonces vamos a buscar en dónde queda el 25. Dentro del 14 y el 21, no, pero sí queda dentro del 21 al 42. Tipo, aquí lo pondríamos de esta manera. Ahí estaría el periodo de retorno de 25 años. Y ustedes dirán, ¿y para qué eso? Con eso, sabiendo eso, podemos usar lo que es la ecuación de la recta y encontrar lo que es la precipitación. Como les decía, ahí teníamos 25 años. Y con eso, usando esta expresión o esta ecuación, podemos obtener lo que son las precipitaciones. ¿De qué manera? Voy a hacer para lo que es el minuto 10, para la duración de 10 minutos. Entonces, X1 va a ser igual al periodo de retorno. O sea, este de aquí es X1. Y este de aquí, X2. Como le decía ahí. Pero cada uno va a tener su Y1. Por ejemplo, X1, como les dije, era 42. Y Y1 va a ser, como es para 10 minutos, va a ser igual a ¿qué? Igual a esto de aquí, a esta precipitación de aquí. Es como si estuviéramos interpolando, en otras palabras. Entonces, por esa razón, para X1, para 42, es 245. Entonces, para X2 va a ser, o sea, para 21, va a ser igual a ¿qué? Igual a lo que es 170. Eso va a ser Y2. Y sabemos que está en milímetros. Entonces, X va a ser los 25. Esta va a ser la incógnita. O mejor dicho, con eso de X que va a ser 25, hallamos la incógnita, o sea, ¿qué voy a tener aquí para esos 25 años? Para ahí, ¿cuánto voy a tener de precipitación? Por eso es que, como les decía, X1, 42, Y1, 245. Y como ven, estoy ocupando todo netamente 10 minutos. X2, 21, Y2, 170. Igual de los 10 minutos. Y como estoy buscando para 25 años, ahí mismo, para 10 minutos, tengo que encontrar. Entonces, reemplazo esa fórmula. X25 menos X1, 42, sobre X2, 21 menos 42. ¿Igual a qué? Igual a Y menos 245, o sea, Y1, sobre Y2 menos Y1. Y despejando eso, yo voy a tener que Y, o la precipitación para 10 minutos, es 184 milímetros. ¿Se entendió esa parte? Luego hacemos lo mismo para el de 20 minutos. Ahora, si hacemos para lo que es el de 20 minutos, si hacemos para 20 minutos, ¿qué va a pasar? Que vamos a ocupar solamente los datos de 20 minutos. O sea que este va a seguir siendo el mismo, pero va a cambiar este de acá. Este va a seguir siendo el mismo, pero va a cambiar este de acá. Y
Este va a seguir siendo X, pero vamos a encontrar ya para 20 minutos ese valor de ahí. Y lo mismo sería si fuera para 30, ya solamente los datos de 30. Entonces, ahorita nos interesa buscar el de 20. X1, 42, Y1, 135, X2, 21, Y2, 120, X25 y voy a encontrar Y, la precipitación. Reemplazo los datos y despejo lo que es Y me va a salir que para 20 minutos yo voy a tener 123 milímetros. Luego hago para lo que es 30 minutos, X1, 42, y cambia solamente la precipitación porque es otra duración. Se mantiene lo que es el periodo de retorno. X2, 21, Y2, 74, X, 25 y voy a encontrar la precipitación para 30 minutos. Reemplazo esos datos y despejando tengo 84 milímetros. Entonces, D igual a 60 minutos y lo mismo se mantiene en lo que son las X, pero no se mantiene en lo que son las Y, o sea, las precipitaciones cambian. Entonces, X1, 42, X2, 21, X25. Y1, 95, Y2, 60 y Y es lo que voy a encontrar. Reemplazo los valores y tengo que Y es igual a 67 milímetros. Entonces yo digo que mi duración, o para 10 minutos, en un periodo de retorno de 25 años, yo tengo 184 milímetros. Para 20 minutos tengo 123, para 30, 84 y para 60, 67. Y con eso concluiría lo que es el avance. ¿Tienen dudas, preguntas? Una pregunta, Isa, entonces siempre es conveniente ordenarlo de mayor a menor, digamos, ¿no? Siempre se ordena, mejor dicho. Primero encontrar, como viste, los datos, qué datos son, y cuando ya tenés los datos, ahí empezás a ordenar. Ahí empezás lo que es el ordenamiento, digamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda que tengan? Isa, una consulta. Sí. Creo que la clase del año pasado no la ha subido todavía a Classroom, ¿no? Me voy a fijar, no me acuerdo la verdad ahorita. Si no la subió, lo subí, porfa, para repasar. Claro. Gracias. ¿Algo más? Bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos el día sábado en el examen. Las condiciones vienen a ser las mismas que en el anterior examen. O sea, que se vea el lugar de trabajo y tengan su calculadora y sus hojas respectivas para lo que es hacer el ejercicio, digamos. A ver, si una pregunta. Sí. ¿A qué hora el examen? Voy a ver si se mantiene el horario. Es que cuando lo cambio, muchos, digamos, como